¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Como siempre, como todos los días, estamos aquí en vivo para conversar con distintos protagonistas de la región durante el transcurso de los próximos 30 minutos. Hoy, Javier Minetti, periodista de larga data en el cordón industrial, particularmente en Granadero Baigorria, desde la década del 90. Era muy joven, o éramos muy jóvenes en todo caso. Ahora le vamos a preguntar a Javier. Y además es abogado y fue candidato por Cambiemos a la Intendencia de Granadero Baigorria. Es una ciudad que, como el resto de las ciudades del cordón industrial, tradicionalmente, y en la historia política contemporánea de los últimos 50 años, 60 años, se podría decir, de la República Argentina, ciudades que se transformaron en algún momento en bastiones del Partido Justicialista. Granadero Baigorria vivió una suerte de vaivenes políticos desde el 83 en adelante, con cambios de signo político en la administración del Ejecutivo Municipal, tanto del Partido Justicialista como de la Unión Cívica Radical. Y bueno, allí está terciando en estos momentos, en todo caso con una fuerte participación, Cambiemos allí en Granadero Baigorria, que ya logró colocar, creo, un concejal. Ahora le vamos a preguntar bien a Javier cuál es la situación política de allí. Esto es Con Vida Propia. Buenas tardes. Javier Minetti, gracias por venir. ¿Qué tal? Gracias a vos por la invitación y te voy a hacer una pequeña corrección. Sí. Seguimos siendo jóvenes. ¿Seguimos siendo jóvenes? ¿Dice usted? Así, bueno, sí. A pesar de que pintan las canas ya, ¿no? Javier, éramos muy jóvenes cuando empezábamos allí en la década del 90, a finales del 80 en el caso mío, pero bueno, recorriste un largo camino y seguías haciéndolo como periodista y además como abogado del cordón industrial, ¿no? El periodismo fundamentalmente es una pasión y creo que los que venimos de esa época, que fue la época donde empezó a profesionalizarse el periodismo, porque antes era una cuestión muy de oficio, ¿no? Y bueno, de una forma u otra requiere una pasión muy grande. Nosotros no hacemos esto porque nos obliguen, sino porque nos gusta. Claro. Y obviamente no lo vamos a dejar nunca, creo. ¿No? Así que seguimos en eso. Primero periodista y después abogado. Sí, exactamente. Eso llegó en otra etapa de mi vida. El tema del derecho siempre fue una cuestión que me gustó mucho, a la cual le prestaba atención, pero después ya me decidí a hacer la carrera y a ejercerlo como lo estamos ejerciendo ahora. Javier, ¿cuál es la situación hoy de Granadero Baigorria? Decíamos en la introducción de que es una ciudad tradicional en lo que corresponde a las ciudades peronistas del Gran Rosario, que tuvo vaivenes políticos, del Partido Justicialista fue a la Unión Cívica Radical en distintas circunstancias de la historia de los últimos 30 años, si se quiere. Y hoy, ¿cuál es la situación de Granadero Baigorria después de la administración de Alejandro Ramos, que tuvo inclusive una proyección a nivel nacional? Sí, sin duda. La ciudad de Granadero Baigorria fue una especie de isla, inclusive dentro de la provincia de Santa Fe, en términos políticos, porque fue durante muchísimo tiempo centro del peronismo y del kirchnerismo, mejor dicho, ¿no? Para ser claros. Creo que después, bueno, podríamos asimilarla a Puerto San Martín, que también tenía una semejanza en cuanto a centro político del kirchnerismo en Santa Fe. Esto significó, en base al propio manejo del kirchnerismo, un crecimiento exponencial en materia de inversiones en infraestructura, que fue realmente muy alto. Se ha cuestionado en todo este tiempo la calidad de esa obra, se ha cuestionado si había o no había planificación, pero en definitiva la ciudad se transformó. Después habrá que ver con el paso del tiempo cuánto de positivo tiene esa transformación y cuánto de negativo. ¿La gestión Ramos cambió la realidad cotidiana de Granadero Baigorria? Sí, la cambió, ¿no? Sí, eso es innegable, digamos, que la cambió, en materia de obras de infraestructura. Ahora hay que ver y analizar, primero, hay partes de esas obras que no se han terminado por el cambio de gobierno a nivel nacional. ¿Por qué? Porque todo el dinero que se invertía era de parte del Ministerio de Planificación, que manejaba Julio Devido. No había, digamos así, un mecanismo institucional, sino que era más bien una cuestión política que... De cercanía política. De cercanía política. No había otro mecanismo, de ahí que Baigorria crecía y otras ciudades no. Claro. Pero bueno, quedaron muchas obras inconclusas con el cambio de gobierno que ahora se está negociando para poder ponerlas en marcha. Ya hay una garantía. Y tenés, por ejemplo, lo que es todo el edificio de una extensión del Politécnico de Rosario que está funcionando allá ahora... no sé si decirte precariamente, pero sí provisoriamente en una parte del hogar escuela, pero se estaba construyendo un edificio propio que quedó ahí detenido por la falta de fondos, que ya en realidad se habían suspendido antes de las elecciones generales del año pasado, ya venía desde antes la suspensión. Hay una obra que es muy importante que tiene que ver con una estación transformadora de energía eléctrica, que es de alcance regional, que eso va a ayudar a producir energía tanto para gran parte de Rosario, lo que es zona norte, Funes y Barlucea, hasta Puerto San Martín y obviamente toda la ciudad de Granadero Baigorria. Claro. Sobre eso hay muchísimo trabajo y negociación de casi todos los intendentes hoy que están presionando para que eso se reflote. ¿Esa obra también está parada? Está parada. Insisto, ya desde antes de las elecciones del año pasado se habían detenido el envío de fondos y quedó allí. De todas maneras está adjudicada, hay una provisión de materiales de esa obra que están listos para usarse
y hace cosa de 20 días hizo una auditoría del Gobierno Nacional para ver cómo se empezaban a liberar fondos para que se pueda poner en marcha. Claro. O sea que eso, después se estaba construyendo y quedó a medio construir todo un polideportivo con una pileta olímpica. Sí. ¿Eso en qué zona de Baigorria? Eso está en la zona del predio del Hogar Escuela. Ah, del Hogar Escuela, bien. El Procrear, que son los edificios de 240 viviendas, departamentos. Eso en la zona oeste del casco céntrico de Baigorria. Claro, en los terrenos del ferrocarril. Claro. ¿Qué pasó? Que en realidad eso está terminado, están ya sorteados, fueron adjudicados, pero falta terminar una parte de media tensión de la red eléctrica y la conexión de gas, unas autorizaciones de parte del Litoral Gas. Claro. Superado eso, ya inclusive se le va a dar la posesión a los adjudicatarios, así que eso, estimo yo que en unos meses más ya va a estar solucionado. Javier, hablando del Hogar Escuela, me sorprendió hoy una información, justamente buscando y recopilando información sobre el ganadero Baigorria, una información que dice que hace 4 meses que están sin gas, que está cortado el suministro por falta de mantenimiento y que a su vez allí viven 4 chicos que tienen que calentar, por ejemplo, ahora con baja temperatura, agua en una olla a través de una garrafa, obviamente, y así se bañan y se higienizan todos los días. Pero además hay un sector del Hogar Escuela que está en muy malas condiciones y hay peligro de derrumbe. ¿Esto es así? Sí, el Hogar Escuela está parcelizado, digamos, porque lo que era el edificio que antes se dedicaba históricamente a lo que era con el sentido propio de hogar-escuela, claro, ahora tenés de todo ahí adentro. En una parte, en un ala sur, funciona una escuela secundaria, que es la escuela 330, funciona una escuela primaria, funciona un jardín de infantes, el centro de oficios Néstor Kirchner, y entre todas esas cosas que hay, está lo que es el viejo hogar de menores varones, sí, que ahí es donde está el problema. Es exactamente ahí. ¿Por qué? Porque hay esos 4 chicos que están allí. A ese lugar es como que nunca se le ha prestado atención en materia de inversiones, siempre fue un lugar, no sé llamarlo como que quedó escondido. Sí, pero esa estigmatización alcanzó a los propios funcionarios, digamos, que claro, no le prestaron atención. Claro. Y bueno, el paso del tiempo ha hecho que... Sí, convengamos que ese edificio es de la década del 50, del primero, segundo así gobierno allí en el límite, primero, segundo gobierno de Juan Domingo Perón, ¿no? Así es. Esos, bueno, son chicos, antes era mucho más numeroso la cantidad de internos que había, claro, ahora han quedado tan solo 4. Algunos plantean que ya no tiene la funcionalidad que tenía en su momento, pero de todas maneras son 4 personas las que están allí. Entonces ahora, no podemos decir que hay que dejarlo como está. ¿Hay un riesgo entonces de que ese sector tenga desmoronamiento y demás? No, desconozco ese tema. Fue lo que denunciaron los propios trabajadores de ese lugar. Yo no estuve presente ahí y desconozco si es tal. Las imágenes que se ven son realmente de daños serios. De paredes que están totalmente partidas y demás. Ahora desconozco si se puede caer o no. ¿Quién es el responsable de ese sector, de ese complejo? El Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. De la provincia de Santa Fe. Exactamente. ¿Y han recogido los reclamos? Sí, hasta el momento sí, pero durante muchos años ese edificio vino con inversiones constantes, ¿no? Sí. Inclusive tiene el Hogar Escuela, vos lo debes conocer, una sala de teatro muy grande. Sí. Que, bueno, se fue refaccionando de a poco, pero lo que pasa es que por ahí los trabajos no son intensivos, entonces se trabaja un año y se refacciona algo, después se vuelve dentro de 2 años y lo que estaba arreglado ya prácticamente está roto de nuevo. Ha sido siempre para el gobierno de la provincia de Santa Fe, inclusive antes del socialismo, un problema más que una solución, el Hogar Escuela. Siempre se lo tomó así. Sí, porque el reclamo es histórico. Exacto. Javier, ¿la administración de Maglia es una administración política consolidada, crees vos, o es una administración política huérfana después de la pelea entre Maglia y el exfuncionario de la Nación? Estamos hablando del exintendente de Baigorria, Alejandro Ramos. No sé, yo creo que no está huérfana, en ese aspecto no. Se está consolidando. Y si se consolida va a ser por mérito propio, digamos, porque si bien la pelea con Ramos no lo aleja de una posibilidad de tener mayor éxito. Porque hoy Ramos está pasando por lo que pasa la mayoría del kirchnerismo, una especie del poder se está diluyendo muy rápido, pero por las características propias de Ramos, que tiene serios problemas en relacionarse con el resto de los sectores del kirchnerismo, hace que ya prácticamente no tiene incidencia en algunos lugares más duros. Claro. A tal punto que en las últimas elecciones internas del justicialismo, el ramismo en sí no existe en ninguna de las listas, ni nada por el está muy aislado Ramos en ese aspecto. Maglia ha hecho lo que hacen la mayoría de los dirigentes políticos que tienen que construir poder propio. Sí. Como diría el turco Asís, el éxito dependerá de la velocidad con que traiciona el anterior. Claro. O sea que
En realidad está haciendo cuánta verdad encierra esa frase, ¿no? Sí, ¿no? Sí, realmente. A veces suena un poco dura porque si uno no toma la política como un manejo del poder exclusivamente, lo cual no la excluye de un esquema moral, sino que hay elementos que a veces son necesarios que sucedan y es así, digamos. Uno en la política administra poder. Claro. Ese poder y tiene la mecánica reglas, del ascenso tiene pero, traiciones claro, también. Es decir, todos han hecho lo mismo cuando llegaron. Claro. Yo charlaba uno de estos días con un dirigente de cercano a Maglia y me decía, bueno, Ramos no puede decir nada porque él hizo lo mismo con Lioy. Claro. Cuando le ganó, también lo traicionó. Pero bueno, cada uno le pondrá el mote que quiera, para algunos son traiciones, para otros no. Lo cierto es que ha generado ahora un gabinete bastante homogéneo en cuanto a su estilo político, que siempre fue distante al de Ramos, ¿no? Sí. Digamos. Son dos estilos totalmente distintos. Totalmente. Maglia viene en el sector del reutemismo, inclusive. Había sido candidato a senador con Juanchi Mercier unos años atrás, digamos, nada que ver con el kirchnerismo. Las circunstancias lo llevaron allí. Entonces, en ese aspecto creo que ha logrado unificar un lineamiento ideológico y metodológico alrededor de él. Ahora bien, ha tendido una serie de líneas importantes con el gobierno nacional, a través de, en este caso a través de Pablo Riera, que es concejal del PRO ahí en Baigorria. Entonces, fundamentalmente por la dependencia que tienen estas obras que quedaron inconclusas, entonces está trabajando allí en forma coordinada. Bien. Javier, vamos a hacer la primera pausa del programa, ¿te parece? Después hablamos de la calidad del servicio de agua potable allí en Granero Baigorria. Bien. Hoy recibíamos información de distintas vecinales de Granero Baigorria, lo voy contando antes de la pausa, de la vecinal Bon Vivant, de la vecinal de San Miguel, de la vecinal Santa Rita y Litoral, del sector Baigorria Hoy, y además de la vecinal de Los Robles, barrio Los Robles, en donde se quejan por la mala prestación del servicio de agua y la mala calidad del suministro de agua justamente en Granero Baigorria. Javier, vamos a hacer la pausa y después hablamos de este tema, ¿te parece? No? Bien, esto es Con Vida Propia. Recuerden, en el transcurso de la tarde vamos a subir esta entrevista que estamos realizando con el periodista de Granero Baigorria, Javier Minetti, periodista y abogado. En YouTube, en nuestro canal de YouTube, lo puede encontrar así como con este nombre, ¿no? Javier Minetti en Con Vida Propia, en nuestro Facebook Con Vida Propia. En el transcurso de la tarde puede ver nuevamente esta entrevista. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos.